digamos, hacemos 3 preguntas así, digamos. No nos has dicho cómo salimos del fondo. Mira, el tema del Fondo Monetario Internacional, si nosotros logramos cumplir las metas, suponete que hacemos todo bien, nos vamos a encontrar con una situación en la cual no había una chica en el fondo que quería hacer una pregunta primero, ¿eh? Digo, ¿Sí están? Sí, ahora te pasa el micrófono, mientras que le contesto a él. Si logramos cumplir con el fondo, lo que vamos a evitar es una crisis colosal, pero eso no deja sentadas las bases para un crecimiento. Es decir, puede dejar las bases para una economía que funcione mejor, porque con menos inflación funciona mejor, es menos desigual, pero el problema es que los motores que hacen al crecimiento están todos apagados. Con lo cual, digamos, seguiríamos teniendo un desempeño mediocre, o sea, habría que hacer de vuelta, digamos, una modificación para que se pueda volver a crecer. Pero, digamos, la modificación esencial es la reforma del Estado. Y yo no veo a los parásitos de la corporación política haciendo una reforma, porque ¿qué implica? Que pierdan privilegios. Es como, suponete lo siguiente, vos salís a la calle, sale una persona a la calle, ¿no? Y viene un chorro y le afana todo, lo deja en traje de Adán. ¿Qué chances hay que vuelva a los 15 minutos el chorro y le diga, no, mirá, disculpame, me equivoqué, te devuelvo algo? ¿Qué chances hay? 0. Ok, 0. Bueno, el político, ustedes tienen que entender que el político es ética y moralmente inferior al chorro vulgar. ¿Por qué? Porque el chorro vulgar da la cara, te enfrenta, corre el riesgo, vos podés contestar, podés hacerle algo, podés ir preso. El político es una mierda que básicamente se ampara en el monopolio de la violencia. Es decir, si vos quisieras tener un amante, tenés que agarrar, conseguirte otro laburo, buscar la forma de tener más guita. ¿Para qué? Para satisfacer la necesidad de tu amante, y además necesitas más guita para poner más guita en tu casa, para que con tu ausencia la compenses con más guita. Entonces dices, bueno, está más tiempo laburando, pero por lo menos hay más guita. Entonces nadie te extraña, ni nadie percibe. Con lo cual vos tenés que laburar con un hijo de remil puta para sostener esa doble vida. ¿Qué hace la mierda del político? Te sube los impuestos. Mirá qué fácil que es. O sea, mirá qué fácil que es. Entonces, el punto es, ¿cuáles son las bases para que nos devuelvan la libertad, para que nos devuelvan, ¿sí?, el fruto de nuestro trabajo? Nosotros, yo no pido que me den la de otro, yo no quiero la de otro, pero quiero poder disfrutar del fruto de mi trabajo. Yo no quiero robarle nada a nadie, yo no quiero la plata de ninguno de ustedes. Yo quiero la que me corresponde a mí, la que me gané sirviendo al prójimo, ¿sí?, vendiéndole un producto de mejor calidad a un mejor precio. Mirá lo que pretendo. Es decir, yo no quiero la plata de ninguno de ustedes. Yo quiero que mis conferencias, digamos, sean pagadas por aquellos que están dispuestos a estar en mis conferencias. No que se le obligue de prepo a otras personas para que paguen mis conferencias. ¿A título de qué? ¿Qué son mis conferencias? ¿A quién le gané yo? ¿No voy a escuchar al pelotudo este? O sea, ¿no? ¿Qué? Es bien de Friedman, sí, eso está en un debate que él tiene en Suecia. Y entonces nosotros hemos roto una tradición de cobrar las entradas. Dice, mire, no hay nada que sea gratis. O sea, usted lo que está pretendiendo es que los que estaban acá adentro fueran beneficiados por los de afuera, ¿no? Claro. Así que bueno, sí, digamos, o sea, eso es así. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Teresita Frías para el Info Salta y Radio Caput de Buenos Aires. Mira, mi pregunta es la siguiente, son dos en realidad. La primera es que, teniendo en cuenta las políticas keynesianas que vos hacías mención, se aplican en Estados Unidos. ¿Por qué considerás que en Estados Unidos, desde el New Deal en adelante, funcionaron y aquí en Argentina no? Respondo la primera. Vos sabés
entre qué años y qué años fue la Gran Depresión? Aproximadamente en el 1930. No, te estoy preguntando exactamente quiero las fechas. No, las fechas exactas no lo sé, pero bueno. Bueno, te las voy a contar yo. Entonces te las cuento yo. Sí, por favor. Fueron entre 1929 y 1933. ¿Y vos sabés en qué año se publicó la mierda esa de la teoría general? No, ¿en qué año? En 1936. ¿Vos me querés explicar cómo hizo Roosevelt para aplicar las políticas keynesianas de un libro que todavía no había sido escrito? ¿Era evidente? ¿Era evidente? ¿Qué trajo? Digamos, consiguió que alguien hiciera un viaje en el tiempo y le diera la teoría general para poder aplicarla. ¿Pero por qué entonces en Estados Unidos la aplican las políticas keynesianas y tienen buen fruto, en cierta forma? No, el primer punto, digamos, a ver, lo que quiero que te quede claro es, ¿te das cuenta que lo que dijiste está mal? Que es anacrónico, que estás diciendo que una crisis que fue resuelta, que transcurrió entre 1929 y 1933, estás diciendo que fue arreglado por algo que se publicó en 1936. Digo, ¿entendés eso primero? Entiendo eso. No, listo, a ver, ¿entendiste eso? Sí, lo entendí. Ok, ahora voy a seguir con las respuestas. Te cuento. La explicación, ¿sí?, de la Gran Depresión, lo que vendría a ser la historia oficial mainstream de la profesión de la economía, es un libro que se llama La historia monetaria de los Estados Unidos, ¿sí?, publicado en 1963, cuyos autores son Milton Friedman y Anna Jacobson Schwartz. En el capítulo 7 se llama La gran contracción del 29 al 33. Y en ese libro, lo que demuestra Milton Friedman es que todos los elementos que hacen a la teoría keynesiana están todos mal. O sea, porque le da de espalda a los datos. De hecho, esto es tan fuerte. Vos sabés que esto es muy interesante. Esto lo cuenta Bernanke, por ejemplo. Bernanke, él estaba estudiando en el MIT y no sabía a qué dedicarse. Entonces está tomando el curso de teoría monetaria y lee el capítulo 7 de la historia monetaria de los Estados Unidos. Y ahí él decide, digamos, dedicarse a la teoría monetaria. Y de hecho es la persona que más sabe en el mundo sobre la Gran Depresión. Y gracias a Dios, durante la crisis subprime, tuvimos a la persona justa en el lugar justa, haciendo lo que había que hacer, que fue aplicar la receta de Friedman y Schwartz. Te sugiero que leas el discurso del 2002, cuando cumple 90 años Milton Friedman, y el discurso lo da Bernanke, cuando le dice, la verdad que ustedes, Milton y Anna, lo hicieron, o sea, tienen razón, trataremos no repetir lo mismo. O sea, con lo cual la crisis subprime se evitó aplicando el manual de Friedman y Schwartz, no la basura que hay que hacer. Uno. No solo eso, sino que además ese capítulo en la historia monetaria fue tan famoso y se usaba en tantos cursos que lo que hizo la editorial fue sacar ese capítulo y hacerle un libro nuevo, que es The Great Contraction, la gran contracción. O sea, ustedes pueden comprarse la historia monetaria de los Estados Unidos y el capítulo 7 es ese, o pueden comprarse la gran contracción del 29 al 33, que es solamente el capítulo 7. Y es muy interesante para aquellos que han leído el libro original y el extracto, que no empiezan de la misma manera. Cuando ustedes ven el libro original, ustedes arrancan el capítulo 7 con el texto con el cual fue escrito. Cuando ustedes leen The Great Contraction, arranca con un gráfico que deja en evidencia que todos los postulados keynesianos estaban todos mal. Por ejemplo, ¿qué decían los keynesianos? Los precios son rígidos a la baja. ¿Qué pasó? Los precios se derrumbaron. ¿Qué decían los keynesianos? Los salarios son rígidos a la baja. Los salarios se hicieron torta. ¿Qué decían los keynesianos? Que en realidad la política monetaria no era importante. Si hay algo que quedó claro, es que hubo una contracción. ¿Sabes por qué se llama The Great Contraction ese capítulo?
Sería bueno que lo estudies si querés hacer preguntas sobre keynesianismo. No, simplemente te No. eso, A ver, digo, a ver, no, vos, digamos, a ver, acabas de decir una burrada y yo lo que estoy haciendo es tratar de desasnarte, ¿sí? Entonces, bueno, digo, dijiste una burrada. ¿No te queda claro que dijiste una burrada o yo ahora te estoy tratando de desasnar? Entonces, en ese contexto, una de las cosas que queda claro es que todos los postulados keynesianos estaban todos mal. En especial, por ejemplo, esas pelotudez de los animal spirits. ¿Qué decían los keynesianos? Vos podés llevar el caballo hasta el río, pero no lo podés obligar a tomar agua. Es decir, vos podés llevar la tasa de interés a cero, pero no vas a lograr estimular la actividad. Una burrada. ¿Por qué? Porque lo que cuenta para hacer una inversión es la tasa de interés real. Es decir, la tasa de interés nominal menos la inflación. Y si vos tuviste deflación, la tasa de interés, por más que tuviera la nominal en cero, la real estaba en el culo del mundo. Eso es lo que explico que la inversión sí sigue a pelota. Pero, digo, los keynesianos tienen todos esos problemas. Con lo cual, es más, el keynesianismo como tal cosa no existe más. Por eso hay neo-keynesianos, que son los keynesianos que asimilaron la brutal paliza que le pegó Milton Friedman. ¿Sí? Si querés enterarte sobre esa historia, digamos, te propongo que leas mi más reciente libro que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana, que te cuenta cómo era el mundo previo a la bosta general, qué es lo que hizo Keynes, todos los errores que tiene la teoría de Keynes, porque yo no sé si vos sabías, pero Keynes en su vida había tomado solo un curso de economía de 6 meses, con Marshall, por lo cual además incorporó todo un montón de errores de equilibrio parcial y los extrapoló incorrectamente, ¿sí?, a un modelo de equilibrio general. Y si no te gusta lo que digo yo, puedes escucharlo a Hayek, que te cuenta por qué era un burro, ¿sí? Con lo cual, digo, por eso no existe más el keynesianismo, por eso hay neo-keynesianos. ¿Qué es un neo-keynesiano? Alguien que incorporó la paliza que le pegó Milton Friedman durante, digamos, no sé, 30, 40 años. Vamos por la segunda. Bueno, y la segunda es, ¿le parece que el mercado va a resolver por sí solo nuestros problemas del dólar, del alto endeudamiento, de la inflación y demás? Bueno, en principio no tendría por qué resolver el mercado el problema de la inflación, si la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. El que emite el dinero no es emitido por la gente, el dinero es emitido por el Banco Central. Si no baja el ritmo de emisión del Banco Central, digamos, o sea, no puede resolver el mercado, digamos, o sea, la manifestación de mercado es la inflación, consecuencia de la política monetaria del Banco Central. Es decir, vos sabías que, digamos, durante los primeros años de este gobierno se emitió exactamente lo mismo que emitió Maroni. ¿Qué pretendías? ¿Que hubiera menos inflación? Es la misma. Punto 1. Punto 2. Que el problema del endeudamiento. Digo, ¿vos te endeudás o se endeuda el sector público? El problema del endeudamiento es el déficit fiscal. O sea, es que se gasta más de lo que ingresa. Con lo cual, de vuelta, o sea, eso no es un problema de mercado, es un problema de la mierda de los políticos. O sea, fíjate, el Banco Central, o sea, lo que vos declarás como problema de mercado, en realidad es la presencia del sector público. Es decir, vos quizás pedís por un Estado presente, que es lo mismo que pedir por el pedófilo en el jardín de infantes. O sea, porque además le querés achacar al mercado algo que vos sabés lo que es el mercado. ¿Me podés contar qué es el mercado? Sí, el mercado es todos los valores que están alrededor y trabajan, ¿no?, para que haya políticas para la población. ¿El mercado hace eso? Sí, en niveles generales sí. Bueno, desglúcenme entonces, Milay, por favor. Bueno, el problema es que no sabes qué es el mercado. Sí, si usted lo dice, bueno, por eso quiero que usted, ya que está aquí dándonos esta charla tan gratificante y tan nutriente, quiero que usted me demuestre, por favor. Bueno, por eso, digamos, vos le estás echando la culpa a lo que no es. El mercado, sí, es un mecanismo de cooperación social entre los individuos. Es decir, el mercado somos todos nosotros. Sos vos, es él, es ella, es él, es ella. Son todos nosotros somos el mercado. Es un proceso de cooperación. Es un proceso de cooperación social.
donde dos individuos, por ejemplo, se ponen de acuerdo para hacer una transacción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo me pongo de acuerdo con él en hacer una transacción. Entonces, él me va a dar un bien y yo a cambio le voy a dar dinero. Cuando vos haces eso, lo que estás marcando es un registro histórico de esa transacción que se llama precio. El precio es un mecanismo de transmisión de información. Es decir, es algo que se envía al resto de los agentes. Entonces la gente empieza a tomar decisiones de compra y de venta. Es decir, todos los agentes se coordinan respecto a esa información. Cuando los que compran exceden a los que venden, los precios suben. Cuando los que venden exceden a los que compran, el precio baja. Es decir, que cuando los agentes están coordinando, luego de eso aparecen entonces los ajustes. Entonces, ¿sabes cuál es tu problema? Le estás achacando al mercado los fallos del gobierno. Es decir, y lo más probable es que pidas como solución a tu envenenamiento más veneno. Es decir, estás pidiendo más de lo que te mata. Ese es tu problema. Gracias, Milei, por desnullarme. No, digamos, o sea, te vendría bien leer un poco antes de hacer las preguntas. La primera pregunta que ella te hizo era si tenía éxito el keynesianismo en Estados Unidos. No, a ver, no, pero eso es una... Perdóname que no lo entendí. Ahí hay algo interesante del keynesianismo. ¿Sabes por qué es exitoso? El keynesianismo es exitoso porque es una teoría desarrollada en favor de políticos chorros, mesiánicos y corruptos. Yo, digamos, esto lo expliqué alguna vez en el programa de Fantino, porque, digamos, Fantino me preguntó, no, pero a mí siempre me dijeron que el keynesianismo estaba bien, entonces, ¿cómo puede ser que, vos tengas tanto desprecio por esto? Bueno, en principio te cuento algo. Me voy a divertir un rato. Me voy a divertir un rato para que... Porque a diferencia de la gran mayoría de los economistas que no leyeron a Keynes, yo lo leí 5 veces. Entonces me voy a divertir un rato haciéndole algunas citas de Keynes. O sea, está la chica que me hizo la pregunta, que tanto te gusta defender a Keynes. Mirá lo que decía Keynes en el prefacio de la edición en alemán, después de cantarle una oda a Hitler. Digo, porque lo bancó a Mussolini, lo bancó a Hitler. Cuando volvió en 1925 de la Unión Soviética, festejó el régimen soviético y dijo que el único problema no era el sistema, sino el que había sido aplicado con la violencia propia de los judíos. Con lo cual, digamos, además estás defendiendo a un antisemita y a un totalitario. Porque mirá lo que dice. No obstante, la teoría del producto en su totalidad que este libro tratará de ofrecer es por mucho más fácilmente adaptable a las condiciones de un Estado totalitario que la teoría de la producción y distribución de un producto dado bajo las condiciones de libre competencia y en buena medida de ese Estado. O sea, el señor Keynes era un totalitario. No solo eso, les voy a contar algunas otras cosas divertidas de él. Entonces, en ese momento yo le planteo a Fantino, le dije, mira, suponete que tenés un político honesto, un supuesto muy fuerte, y que además quiere hacer algo por arreglar los problemas de la gente. Un supuesto todavía muchísimo más fuerte. Pero supongamos que nos encontramos con una situación tan especial que eso se cumple. Entonces, llama a 2 economistas, llama a un keynesiano, llama a un libertario. Entonces, se les pide un diagnóstico, los dos le dan un diagnóstico, pero como son personas de acción, ¿qué les pide? La recomendación de política. Entonces, ¿qué le dice el keynesiano? Mire, usted tiene en sus manos el milagro de la multiplicación de los panes. Malditos los productores de pizarrón que lo hacen tan chico que no le permite ver la magia del keynesianismo
con el gasto público que nos puede devolver al paraíso. ¿Qué dice el libertario? El problema es vos, fíjatelas. ¿A quién va a contratar el político? Al keynesiano. Por eso siempre están rodeados de keynesianos. Cuanto más chorro, más corrupto, más mierda sea el político, ¿de qué se va a rodear? De keynesianos. Porque son los que les dan... A ver, al político no lo premian por ser austero, lo premian por cortar cintas. Es decir, previo a la basura general, la virtud era el ahorro. Ese ahorro se transformaba en inversión. La inversión aumentaba el stock de capital, aumentaba el stock de capital per cápita, aumentaba el producto per cápita, aumentaba la productividad, consecuentemente los salarios eran más altos. Y así el capitalismo nos sacó de la extrema pobreza, a pesar de los keynesianos. En cambio, ¿sí? Miren lo que decía Keynes. Si se acepta esto, la idea esta del multiplicador, la pelotudez esa que implica una violación de la restricción del presupuesto, si se acepta esto, el razonamiento anterior demuestra cómo los gastos ruinosos de préstamos pueden, no obstante, enriquecer al fin y al cabo a la comunidad. La construcción de pirámides, los terremotos y las guerras pueden servir para aumentar la riqueza. Te hago una pregunta, a vos que te gustó defender el keynesianismo. ¿Cubriste alguna vez el terremoto de algún país? Pues yo estuve en México, entonces le pregunté si el día que tuvieron el terremoto estaban todos felices, porque según el keynesianismo iban a nadar en la abundancia. Usted dice que el keynesianismo es totalitario, pero usted al responderme una pregunta que yo le hice para que me dé su postura y su visión, me trató de burra, y bueno... ¿Y acaso no dijiste una burrada? A ver, pará. A ver, a ver, me parece que tenés ahora hasta problemas de comprensión. A ver, mirá, yo te lo voy a leer de vuelta porque parece que no entendés. Esto lo dice Keynes, no lo digo yo. Lo dice Keynes, no lo digo yo. Keynes dice, literalmente, prefacio de la edición en alemán. Vas, te compras la edición aniversario del Fondo de Cultura Económica, una que es de color azul, y tiene todos los prefacios. Entonces lo lees y te vas a encontrar con esta frase. No obstante, la teoría del producto en su totalidad que este libro tratará de ofrecer es, por mucho, más fácilmente adaptable a las condiciones de un Estado totalitario que la teoría de la producción y distribución de un producto dado bajo las condiciones de libre competencia y en buena medida que se espera. ¿Necesitas que te lo lea de vuelta? ¿Me lo podría leer de vuelta? Te lo leo de vuelta porque parece que tenemos problemas graves de comprensión. A ver, voy a ir despacito para que me entiendan. Digamos, a ver si Keynes era o no un partidario del régimen totalitario. No obstante, la teoría del producto en su totalidad que este libro tratará de ofrecer es, por mucho, más fácilmente adaptable a las condiciones de un Estado totalitario que la teoría de la producción y distribución de un producto dado bajo las condiciones de libre competencia y en buena medida de laissez-faire. Digo, ¿alguien tiene dudas de que Keynes era un totalitario? Me parece que la única que tiene dudas en esta sala sobre eso sos vos. No, simplemente es una pregunta y no sé cómo reaccionó de esta manera tan fuerte. No, es que, a ver, si vos decís que el mundo salió de la Gran Depresión entre el 29 y el 33, con un libro del 36, lo primero que te tenés que dar cuenta es que no te dan las fechas. Ni siquiera te tomaste el trabajo de chequear las fechas. Hablas de keynesianismo y no leíste nada de keynesianismo. No sabés nada de keynesianismo. Yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra y que hablas de cosas que no sabés. Usted lo dice, yo lo respeto porque yo creo en la pluralidad de voces. Está bien, pero pluralidad de voces no es que 2 más 2 es igual a 57.825. 2 más 2 es 4. No es una cuestión de apreciación artística. 2 más 2 es 4. Lo que dijiste es una burrada. Hablaste de algo que no sabés.
¿De qué me venís a hablar? La totalitaria sos vos, que te ponés a opinar de cosas que no sabes un carajo. Y también hace falta el tono fuerte para... Sí, porque cuando uno se encuentra con la más impenetrable, no le entra... A ver, te leí 4 veces. 4 veces te leí un párrafo de la teoría general y no lo entendiste. Entonces, digo, en realidad tu problema es un problema de soberbia, que no sabes un carajo y opinás de lo que no sabes. Ese es tu problema. Y además, encima me lo querés cargar a mí porque estás diciendo que 2 más 2 es 357.825 y yo te estoy diciendo que es 4 y no te gusta. O sea, no es un problema de percepción personal. Porque mirá si se te ocurre hacer un puente con tus ideas. Vas a matar a un montón de gente. Sí. Tengo una consulta. Mira, queda 1 año y medio más o menos para que cambie el gobierno, ¿sí? Me gustaría que nos des tu opinión con respecto... A ver, me gustaría saber si el próximo gobierno me dice, che, esta es una pesada herencia igual que lo hizo este gobierno y el anterior. No sé si... ¿Qué herencia es más pesada? ¿La que el kirchnerismo le deja a Macri o la que Macri le dejará a su... La que hizo Macri. Porque además tenemos un montón de deuda ahora. O sea, estamos con el mismo PBI, con el cual en términos per cápita estamos abajo, vamos a terminar teniendo más inflación y además un montón más de deuda. Digo, claramente, la herencia va a ser todavía mucho más pesada. Sí. Yo quería hacer una pregunta, forzando un poco el optimismo, ¿no?, que uno a veces quiere tener. Se habló mucho del modelo agroexportador, en realidad el modelo exportador en general de Argentina, y viene trabado por el tipo de cambio atrasado, bueno, la burocracia, la carga impositiva, todo lo que ya sabemos. No, ojo con lo del tipo de cambio atrasado. Ahí va la pregunta, ¿no crees que ahora puede, con este tipo de cambio, mejorar el perfil exportador? O sea, ¿vos crees que entonces el progreso de una nación consta en empobrecer a la gente? No, para nada. ¿Cómo que no? Es lo que me estás diciendo. Ahora te voy a explicar yo. La competitividad depende de tres elementos. ¿Sí? Depende de 3 elementos. Depende. Yo lo voy a simplificar. Eso está en un trabajo que hicimos con Giacomini que se llama Termómetro de Riqueza. Depende de los salarios en dólares, depende del peso del Estado en la economía, corregido por eficiencia, y depende del costo del capital, o sea, la tasa de interés, que tiene que ver con la tasa de interés en Estados Unidos, el riesgo argentino, la inflación en Argentina. Los últimos 2 elementos están ligados al Estado. Como el Estado no, digamos, o sea, Argentina no tiene un problema de atraso cambiario, si vos querés, por decirlo de alguna manera, que igual está mal hablar de atraso cambiario, y ahora también lo voy a explicar. En realidad, Argentina no tiene un problema cambiario, de atraso cambiario, tiene un problema de impuestos adelantados. O sea, Argentina no es competitivo porque tiene un Estado muy grande, ineficiente, además un defolteador serial. Entonces, cuando eso te jode las condiciones externas, porque ya no te financia más nadie, y ya hay un problema de competitividad. No, el problema, digo, no es que los argentinos no somos competitivos, el problema es que el tamaño del Estado nos deja fuera del mercado. Entonces, querer arreglar eso con una devaluación, ¿sí?, en el fondo es ser cómplice de los políticos de mierda, porque es para que no paguen el ajuste los políticos, le trasladás el ajuste a la gente vía una devaluación, que lo que hace es bajar el salario en dólares y consecuentemente aumenta la pobreza y la indigencia. No es la solución la devaluación, porque no puede ser la solución a la pobreza generar más pobreza. Primer punto. Segundo punto. Todos los economistas mandatorios cambiarios son todos unos champos. Porque de vuelta, si pudieran determinar los precios de equilibrio, la Unión Soviética hubiera sido un éxito. Sin embargo, no lo es. O sea, fue un fracaso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podían hacer cálculo económico, porque no podían determinar los precios. Pero no se pueden determinar los precios. Ahora yo te voy a hacer los argumentos que hacen los economistas para que te des cuenta que son unos chantas. Y un economista te dice, no, bueno, porque de acuerdo a lo que valía el tipo de cambio en el año
2007, entonces si yo ajusto por la inflación americana y la inflación argentina, hoy el tipo de cambio debería ser 29 pesos. Suena fabuloso, y aparte te uso un montón de palabras súper así, te lo ponen en tono serio, así. Entonces es una mierda. Porque la pregunta es, ¿vos cómo sabías que el tipo de cambio del año 2007 era de equilibrio? Digo, la respuesta más seria que se me ocurre que pueden darme es, yo tengo el celular de Dios. Si me dicen eso, ¿ok? ¿Ok? ¿Viste? Digo, ¿ok? Tenés el celular de Dios. Si no, contra eso no puedo competir. O sea, porque vos para poder hacer el cálculo de los precios de equilibrio tendrías que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Digo, las características que solamente corresponde a la definición de Dios. Con lo cual, como humano, me rindo ante Dios porque yo esas cualidades no las tengo. Pero si Él tiene el celular, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, suponete lo siguiente. Pero eso era en el 2007. ¿Vos me podés decir que las condiciones de oferta y de demanda de todos los bienes locales e internacionales de hoy son idénticamente iguales a las que había en el 2007 para que el tipo de cambio sea el mismo? ¿Cuál se te ocurre que puede ser la respuesta más seria? Tengo el celular de Dios y lo volví a llamar y me lo dijo. ¿Ok? Entonces ahora, como digo, vos ya, digamos, la verdad que si tenés el celular de Dios y lo usaste para esta pelotudez, o sea, sos un keynesiano, sos un ineficiente. No digo, para preguntarle, digamos, algo que el mercado ya lo había hecho solo. Aún así, una vez que, ahora sí tenés que trabajar. Entonces tenés que conseguir el índice de precios que ajuste todos los precios locales e internacionales tal que te dé ese número que alguien dice, ¿vos crees que ese número lo tiene? ¿Te das cuenta? Son unos mentirosos, son unos vendehumos, son keynesianos. Los keynesianos son brutos. Keynes no sabía de teoría económica, había tomado solo un curso de 6 meses con Marshall. Entonces, él creía que los costos eran lo que determinaban los precios. Pero voy a hacer la cita textual de Keynes para por si, digamos, alguien no me cree. Digamos, sobre lo que decía Keynes. A ver, vamos a ver qué decía el señor Keynes de los precios. No decía el señor Keynes. El nivel particular de precios en una rama industrial concreta depende, en parte, de la tasa de remuneración de los factores de producción que extraen su costo marginal y en parte de la escala de producción. No hay motivos para modificar esta conclusión cuando pasamos a la industria en su conjunto. El nivel general de precios depende en parte de la tasa de remuneración de los factores productivos que entran en el costo marginal y en parte de la escala de producción como un todo, es decir, del volumen de ocupación. Es decir, que los precios dependen de los costos, es decir, el trabajo y el costo de oportunidad del capital, es decir, el retorno. Entonces, cuando vos crees que son los costos los que determinan los precios, entonces ya aparecen estas pelotudeces de que crees que las cosas funcionan. Yo, ¿viste cuando dice no? Porque cuando la... A ver, les doy un ejemplo. ¿Escucharon hablar del pass-through? O sea, del traspaso a precio de la devaluación. Una pelotuda del tamaño de una casa. Entonces viene un economista, le pone cara inteligente y dice, no, lo que pasa es que cuando en realidad la tasa de inflación de la economía es baja, el pass-through es bajo. Sin embargo, cuando la tasa de inflación en la economía es alto, el pass-through es alto. Y entonces después le dice, no, bueno, porque son los precios, el tipo de cambio, entonces determina los precios. Entonces pasa esto. Es decir, que los costos del fondo, digamos, porque en el fondo, digamos, te entra como un costo, si tienes insumos importados, entonces envías inflación.
En realidad es una pelotuda del tamaño de una casa. Porque en rigor, el pass-through primero es una falacia, es un abuso de la matemática de manera incorrecta. El pass-through es la tasa de inflación sobre la tasa de devaluación nominal. Pero la tasa de devaluación tiene dos componentes. Tiene la devaluación real más la tasa de inflación. Si vos tomás el límite de la inflación tendiendo a infinito, ese número tiende a 1. Es decir, con lo cual eso te pone a cara de inteligente y decía que cuando la inflación es baja, el pass-through es bajo, y cuando la inflación es alta, el pass-through es alto. O sea, te están describiendo una tautología, es una pelotudez. O sea, no te está diciendo nada. ¿Sí? Primer punto. Segundo punto. Hoy todas las monedas del mundo se están devaluando contra el dólar. Sin embargo, yo no veo que haya una epidemia inflacionaria en el mundo. ¿Sí? Es más, cuando se dio el Brexit, la libra se devaluó 60%. ¿Vos viste que volara la inflación en Inglaterra? ¿Vos sabías que el euro arrancó en 0,80, tocó 1,60? O sea que medido en algún momento del tiempo la devaluación del dólar frente al euro fue del 100%. ¿Vos viste que tuvieron una epidemia inflacionaria en Estados Unidos? No volvés. Ahora, ¿por qué pasa eso en Argentina? Porque en realidad el origen de la devaluación, hay dos tipos de origen de la devaluación. La devaluación puede ser de tipo real o de tipo nominal. Suponete lo siguiente, que por algún factor cambian los precios relativos y los bienes externos se hacen más caros, y vos tenés un conjunto de tipos que son unos cabrones en la economía que no quieren dejar de consumir esos bienes. Por ende, esos bienes van a gastar más, porque si gastan compran las mismas cantidades, pero los precios son más altos, vos estás gastando más. Por ende, tendrías que gastar menos en los otros bienes. Consecuentemente, los otros bienes tendrían que caer de precio. Consecuentemente, la inflación no cambiaría. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué pasa lo que pasa en Argentina? Ahí pasa porque pasa lo que hicieron los pelotudos de Marcos Peña, ¿sí? Caputo, Dujovne, y también acompañados por Quintana y Lopetegui, que fue impulsar una devaluación desde lo nominal. Cuando vos aumentás la cantidad cuando hay un exceso de oferta de dinero en la economía, cae el poder adquisitivo del dinero. Al caer el poder adquisitivo del dinero, vos necesitas una mayor cantidad de unidades monetarias para comprar la misma cantidad de bienes. Se llama inflación. Como el tipo de cambio es un bien más de la economía, sube con eso. Y como es un activo financiero, es el que pica primero. Después pican los transables, los mayoristas, y después viene el resto del IPC. Eso después, estadísticamente, se ve como pass-through, pero no es pass-through, no existe. En realidad, es un problema de brutos que lo entienden de teoría monetaria. Siguiente pregunta. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Cerramos con esta porque Dios ya... Tuvimos esta noche, sí, esta tarde en el programa que tuve la posibilidad de hacerte, y la verdad que estaba por preguntar por qué en Coprima y se me fueron las ganas. Quería pedirte al cierre de esta conferencia, que creo que es necesario, que le pidas disculpas a una dama. Yo creo que se merece ser tratada así. Mi visión, me parece que, me parece que, digamos, lo tuyo es un acto de populismo barato. Sí, totalmente. Es un acto de populismo barato, sos un impresentable, ¿sí? Es un acto de populismo barato, porque la falta de respeto es hablar sin saber. Todo bien. Hablar sin saber es la falta de respeto. Sí. El respeto es hablar con propiedad, no andar diciendo estupideces. Yo no le falté el respeto a nadie. La falta de respeto, ¿sabes cuál es? Hablar sin saber. La falta de respeto es 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 hablar sin saber. Estamos hablando de política económica, de economía. Dejemos joder, el que no sabe, no se meta. Aprendan a usar la cabeza. Muchas gracias a todos igual. Sos el único que dice
la realidad y se la dice la cara. Y al que no es inteligente, que aprenda a ser inteligente y aprenda a respetar la inteligencia. Hay que hablar con propiedad, hay que saber de lo que se Por eso, a la inteligencia, me gustaría decir. Todo.